Televisa ha sido una empresa que le ha hecho mucho daño a este país. Yo coincido con el maestro Fernando Buenabad en que Televisa es un peligro para México, así de sencillo, por la forma en cómo ha manipulado la verdad, por la forma en cómo ha manipulado la información, por la forma como ha ido distorsionando la realidad, por la manera en cómo fue dañando las estructuras sociales de México, todo con la finalidad, por supuesto, de serle útil, nada más ni nada menos que a un poder, ¿no? Al poder ejecutivo, al poder económico como tal, y después a la simbiosis neoliberal. Es un peligro para México, Televisa, en todos los sentidos. Javier Tejado es simplemente un síntoma de un problema serio que enfrenta esta televisora en donde los principios se basan exclusivamente en el dinero. Y entiendo perfectamente, yo entiendo que es un negocio y como negocio tiene que generar ganancias. Eso es un hecho, no puede ser idealista al 100%, pero dentro del negocio también hay principios, dentro del negocio también hay límites, también hay ética. Y me parece que Televisa la ha roto en muchas ocasiones. Ahora se da a conocer a este grupo El Palomar con una serie de documentos que fueron entregados precisamente por un testigo a Aristegui Noticias, documentos que no han sido desmentidos por parte de los involucrados, que no han sido desmentidos por parte de Televisa. Javier Tejado se la ha pasado en gira de medios, esa es la realidad de las cosas, pero no ha desmentido nada. O sea, es decir, si yo desmiento algo diciendo que el testigo está loco, pues sinceramente no es ningún desmentido. Tendrías que sacar documentos, tendrías que sacar datos, cifras, algo que dijera, ¿sabes qué? Pues aquí está muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero no, el Señor se ha pasado, insisto, por todos lados. A lo mejor es ese, y ojo con este punto que es muy importante, Televisa no ha dicho nada en sus canales oficiales, no ha dicho absolutamente nada en sus noticieros, no ha dado un pronunciamiento oficial de la empresa. Eso te deja en claro que ya dejó solo esta persona, Javier Tejado. Por eso está tan desesperado, por eso está yendo con sus cuates de fórmula, pues a tratar de que le abran un espacio y a saltar una sarta de comentarios soeces si fuera de lugar, porque está solo. Televisa aplicó la máxima, ok, ya te cacharon, te mueres tú solo. Así de sencillo. Él y Salvador García Soto, que es el otro afectado, columnista del Universal, que estuvo en el Heraldo, no sé si sigue en el Heraldo, que es el otro gran afectado por esta trama, no digo de figuras públicas, pero los dejaron solos, ya Televisa los dejó solos, me queda clarísimo, para que asuman su propia responsabilidad, para que asuman los costos de un problema que es de Televisa, porque a final de cuentas este grupo trabajaba para Televisa, este grupo le hacía la campaña sucia a Televisa. Por lo tanto, Televisa ahora los abandona como acostumbra hacerlo. Cuando ya algo no le es útil, Televisa lo hace a un lado. Y lo ha hecho muchas veces, incluso con sus corifeos oficiales. Lo hizo con López Dóriga, lo hizo con Carlos Loret de Mola, lo hizo con Lolita Ayala, lo hizo con Jacobo Zabludovsky. Es decir, imagínense si a Zabludovsky, que le sirvió durante tantas décadas y que era su voz cantante, así de sencillo, y que Zabludovsky perdió cualquier credibilidad periodística a raíz de cómo se comportó durante toda su etapa en Televisa. Televisa le importó un pepino y lo sacó del aire, insisto, a López Dóriga, que también dio la cara constantemente por ellos, sacó a Loret de Mola, sacó a Ciro Gómez Leiva. Pues usted cree que Televisa le va a importar otro más. No, Televisa sí opera, Televisa es una empresa que así, porque aparte así son las empresas, no creo que Televisa es la excepción, ¿eh? O sea, es la regla. Las empresas grandotas anteponen totalmente el dinero, totalmente. No hay espacio alguno ahí para el idealismo, no hay espacio alguno ahí para la negociación, no hay espacio alguno ahí para la verdad. Para el único espacio que exista en estos lugares es, ¿para qué? Para hacer negocio, pero negocio en mal plan, es decir, se vuelven mercaderes, mercaderes de la información, mercaderes del momento, mercaderes de la situación. Por eso le digo que Televisa es un peligro para México, en definitiva. Yo así lo definiría con cada una de las palabras, respaldando ese análisis maravilloso que hizo el maestro Fernando Buenabad, que yo los invito a leerlo, en donde profundiza de una manera brutal, ¿no? Brutal, los daños que ha hecho Televisa desde las telenovelas, los programas de concurso, el fútbol, cómo el entretenimiento lo volvió precisamente una forma de cultura, lo volvió una forma de manipulación, lo volvió un distractor en todos los sentidos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pudieran dar verdaderos robos, verdaderos despojos a la población. Entonces, sobre tu pregunta, pues yo te diría por ahí, ¿no? ¿Qué opino? ¿Qué opino de Javier Tejado? ¿Dónde en ese sentido? Está solo porque se quedó solo, porque Televisa dijo, maestro, te cacharon,
asume la responsabilidad y ya no me eres útil, porque ya en este momento tu trabajo, pues tu trabajo era hacer las cosas sigilosas. Tu trabajo era hacer las cosas sin que nadie se enterara. Y uno de tu equipo, recomendado por García Soto, pues resulta que es el que te traiciona. Resulta que es el que te traiciona. Y por lo tanto, pues ahí está, ¿no? Eso es lo que opino en torno a la pregunta que me hacen sobre el tema de Televisa. Sobre lo que me dice mi querido Alan Sánchez, que me dice Televisa todavía aguanta, Univisión le da oxígeno. No me refiero al tema financiero, Alan. En el tema financiero aguantan, sí, sin duda, pero en el tema credibilidad me parece que ya es el derrumbe, ¿no? Me parece que ya no hay forma como Televisa pudiera lograr subsanar este problema. O sea, no hay manera. Pero bueno, son parte de los temas que hay, que ustedes me están preguntando y que bueno, ya me puse a comentarlos. Pero también hoy les tenemos, por supuesto, toda esta discusión. El round 3, dirían, había una maquinita, ¿se acuerda? Que era Street Fighter, que iniciaba con round 1, round 2, round 3, ¿no? Round 3, ¿no? Y en eso va esta diferencia entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo que no se ha quedado callado, esa es la realidad de las cosas. En cuanto responde la presidenta, de inmediato manda otra carta, cada una más triste que la otra, esa es la verdad, porque a mí, si les soy honesto, en la última carta Cedillo me da una impresión totalmente de cinismo, así se lo digo, de un total cinismo. Esa es la verdad de las cosas. Me parece que está en una postura Cedillo y sus corifeos de querer seguir vendiendo una mentira brutal. Dice Cedillo palabras más, palabras menos, que a su gobierno lo reconocieron, ¿no? Lo reconocieron, sí, claro, lo reconoció Estados Unidos, lo reconocieron los organismos internacionales, lo reconocieron los macroeconomistas, lo reconocieron los analistas macro, lo reconocieron los colonizados del neoliberalismo, por supuesto que sí, claro que lo reconocieron a Cedillo, pero eso no quiere decir que haya sido un buen gobierno, fue un gobierno para ricos, y por supuesto que los ricos te iban a aplaudir. Y ese yo creo que es la principal molestia, ¿sabe? La principal incomodidad por parte de Cedillo, que Cedillo repudia lo que representa el obradorismo o el humanismo mexicano. ¿Por qué razón? Porque es todo lo contrario a lo que él defendió, todo lo contrario a lo que él hizo, todo lo contrario a lo que él eh, eh, apoyó, todo lo contrario a lo que él desarrolló, porque el neoliberalismo es un gobierno de ricos para ricos, un gobierno en donde la clase baja se somete literalmente a los intereses del poderoso, y se ajusta y se aguanta a lo que el poderoso quiera darle. Entonces, no es un sistema económico que busque desarrollar a cada una de las partes. Durante años decían eso y los analistas te lo van a repetir hasta el cansancio, y por hoy me lo siguen diciendo, que la idea es que ese concepto era que se desarrollara arriba para jalar hacia los de abajo, lo cual a mí me parece una verdadera estupidez, perdón que lo diga de esta forma. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes construir sobre arena, o sea, no puedes construir un penthouse para ver si el penthouse comienza a construir hacia abajo y entonces los de abajo comienzan a tener departamentos. Es ilógico. Pero bueno, suponiendo que en el plano financiero tenga cierta lógica y te digan sí, porque desde arriba se generan empleos, desde arriba se generan inversiones, desde arriba se generan oportunidades y demás, pues sí, suena muy bonito, pero la realidad es que nunca fue así. La realidad es que esa era la mentira. Arriba jamás se generó eso. ¿Por qué? Porque el empresario no tiene conciencia social, el empresario no tiene conciencia nacional, al empresario no le importa la patria, así de sencillo. Al empresario grandote, me refiero, grandote, no le importa en ningún sentido, pero para nada, el devenir de un país. Se los decía ayer, no hay país pobre, hay países saqueados, eso es lo que hay. Países saqueados, no hay países pobres. Nadie invierte en la pobreza. Si los países fueran pobres, los empresarios grandotes no estarían aquí saqueándonos. No estarían aquí y en otros países aprovechándose de medias cosas para hacerse de cantidades groseras, majaderas de dinero. Entonces, eso que nos vengan a decir, es que México es un país pobre, no, somos un país al cual le han robado, al cual lo han saqueado, así de sencillo. Y el empresario no le importa, al empresario grandote no le importa, no le importa la patria, su patria es el dinero, así de sencillo. Su patria es el dinero. Entonces, por supuesto que en ese marco, pues para Cedillo es un insulto invertir en el Tren Maya, para Cedillo es un insulto invertir en el AIFA, para Cedillo es un insulto la refinería. ¿Por qué? Porque Cedillo es de los que está convencido en que tienes que vender tu petróleo, en que tienes que abrir completamente
toda el área de energéticos para que la iniciativa privada se enriquezca hasta el final y que tú solamente lo vendas y con eso, según, ¿no? Inviertas en la población, que tampoco pasó. Abrieron las arcas, abrieron, privatizaron, ¿y cuánto de ese dinero se fue para la mejora del país? ¿Cuánto del dinero de que privatizó Salinas y Cedillo se fue para caminos, se fue para transporte, se fue para seguridad, se fue para escuelas, se fue para detonar la inversión en sectores olvidados? ¿Cuántos? ¿Cuántos invirtió con Cedillo en Chiapas, en Oaxaca, en Campeche, en Quintana Roo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ajá. O sea, que no nos vengan a decir ahora con su traje de muerto, perdón, pero que no nos vengan a decir, no, es que se auditen las obras de López Obrador porque son inútiles. ¿Quién lo dice? Un tipo que creó el FOBAPROA, un tipo que masacró indígenas, un tipo que privatizó Afores, un tipo que reprimió la UNAM, nos habla de autoritarismo, es lo que le digo, eso es no tener vergüenza, o sea, no tienes vergüenza, Cedillo, así eres un cínico, y contigo Gómez Leiva y todos los que te están defendiendo cuando hablan de autoritarismo. ¿Autoritarismo por qué? Porque Gómez Leiva dice, ay, me evidenciaron en la mañanera, y lo mismo dice López Dóriga. ¿Es autoritarismo? No, papacitos, autoritarismo es meter a la Fuerza Federal, a la UNAM, para reprimir un movimiento que evitó que privatizaran la UNAM, porque eso era lo que querían, privatizar la UNAM. Ajá, y lo evitaron los estudiantes de esa época, los líderes estudiantiles de esa época, a los cuales satanizaron en los medios de comunicación como Televisa y Televisión Azteca. Ajá, que no tuvieron empacho en mentir, en inventar historias completamente retorcidas de estos jóvenes, quienes fueron víctimas completamente de persecución, porque les cerraron las puertas del desarrollo, les cerraron las puertas para poder dedicarse a lo que habían estudiado. ¿Sí? Y todo porque se atrevieron a defender a su máxima casa de estudios, porque salieron a dar la cara cuando el rector era un pelele, el caso concreto de Barnés de Castro, y ni hablar de Juan Ramón de la Fuente, sí, que ahora será muy canciller, pero ustedes saben que yo no coincido con Juan Ramón de la Fuente porque es un conservador de derecha, así de sencillo. Y cuando fue rector del UNAM, operó precisamente, sí, se calmó la huelga, pero no por él, se calmó la huelga porque ya habían entrado la Fuerza Federal para sacar a los muchachos. Y él ni pío dijo en defensa de la soberanía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fomentó también la criminalización. Entonces, perdón, yo entiendo que hay muchos seguidores de la 4T y estoy de acuerdo, lo respeto mucho. Ustedes saben que yo considero al gobierno de López Obrador el mejor de la historia y defiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum en muchos puntos, pero en el caso de Juan Ramón de la Fuente yo no coincido ni coincidiré porque fue rector y me di cuenta perfectamente cómo operaban. Y eso pasó con esa represión en la UNAM. Entonces, a ver, eso es represión, Gómez Leiva. Represión es en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando querían también privatizar la luz. Represión es masacrar pueblos indígenas. Represión es hablar a las redacciones para que te corrieran si criticabas a Cedillo. Eso es represión, Gómez Leiva. Eso es represión, Loret. Eso es represión, López Doriga. Eso es represión de Mauleón. Eso es represión, Adela Micha. Pero claro, ustedes dicen que no porque ustedes los aplaudían. ¿Por qué? Porque ustedes tenían chamba segura en esa época. Me sorprende Gómez Leiva, que era de los críticos en esa época de CNI Canal 40, ¿no? Y él se dio cuenta de lo que pasó en la UNAM, y él se dio cuenta de lo que pasó en Acteal, ya en Aguas Blancas y en el Charco. Él se dio cuenta de todo eso. Y sin embargo, ahora la vida cambia a las personas, eso es un hecho. Y de repente justificas lo injustificable a una costa de tu propia credibilidad, ¿no? Pero él se dio cuenta. Pero el resto, Micha, López Dóriga, Loret, todos ellos, sí, bueno, Loret era mucho más joven, pero todos los demás, todos los que estaban en Televisa en ese momento, el caso de Sabludovsky, el caso de tantos otros, pues era normal que legitimaran la censura que se vivió durante toda la época de Cedillo y después con el propio Fox. Pues para ellos era normal justificar esos actos y satanizar a aquellos y aquellas que estaban desde el periodismo luchando para que se dijeran las cosas en realidad. Entonces, me parece que cuando Cedillo nos quiere hablar de autoritarismo, perdón, cuando nos habla de obras inútiles, haciéndonos creer que en su gobierno hubo una gran cantidad de obras que permitieron que se detonara el desarrollo de este país, bueno, mi gran pregunta es si esas obras existieron, ¿por qué el país no creció como supuestamente iba a crecer, según sus propios datos macroeconómicos? Ah, es que hubo una crisis, sí, la crisis que ustedes provocaron, y que ustedes provocaron porque ustedes le avisaron a los empresarios para que sacaran su lana, señor Cedillo, confirmando lo que les acabo de decir, que el empresariado no tiene
conciencia nacional, no tiene patria. Y eso lo sabía Cedillo. Es muy, perdón que lo diga así, pero es muy absurdo creer que Cedillo no sabía o que los empresarios iban a decir, ay, sí, gracias, vamos a tomar previsiones y aquí nos quedamos. No, hombre, paparruchas, para nada. Cedillo lo hizo ¿para qué? Para que no los tocara la crisis como es la receta neoliberal, porque todas las recetas neoliberales siempre llevan una crisis que no toca a los poderosos. Y déjense de cuentos, hombre, y de sus estudios y cifras y ridiculeces que de repente aparece de parte de los economistas que hablan sin hambre, hablan sin penurias, hablan sin conocer la desgracia de la gente, hablan sin pararse en una esquina sin tener dinero para completar una quincena, hablan sin ser un padre de familia que voltea con angustia al ver que no puede comprarle todos sus hijos, hablan sin la angustia de una madre que no puede comprar una medicina que necesita para su madre, para su propia madre o para sus hijos, ¿no? Hablan sin la pena de un niño que tiene que trabajar para ayudar a su familia. Eso, con esa facilidad, los analistas salen y dicen, no, Cedillo era maravilloso, qué bárbaro. ¿Cómo apoyó Cedillo? Oye, López Obrador sacó a 9 millones de personas de la pobreza. Ah, bueno, pero no se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, entonces no quiere el desarrollo del país, ¿no? O sea, así de ridículo suenan. Tratar de vender una realidad que solamente es de unos cuantos, como un hecho real. Entiendo la disputa, porque hay gente que me ha dicho, oye Jesús, ¿por qué le están dedicando tanto tiempo a Cedillo? Yo creo que yo entiendo la disputa, porque Cedillo no apareció nada más porque sí. Cedillo juega un papel en este momento en la guerra narrativa, que busca sobre todo posicionarse en el marco de un entorno internacional, porque es en ese entorno en que Cedillo pesa, porque aunque usted no lo crea, en ese marco Cedillo sí pesa su opinión en los organismos internacionales, en los economistas internacionales. Entonces Cedillo es lo que está jugando a influir a nivel internacional, pues para que no haya inversión, pues para que los inversionistas piensen, oye, pues es un gobierno autoritario, oye, México ya retrocedió a épocas dictatoriales prácticamente, entonces, ¿qué tanto nos conviene invertir ahí si no hay una certidumbre jurídica? Mira que van a elegir las personas a los jueces, híjole, ¿qué tanto eso nos da tranquilidad? ¿Se me entiende? Eso es lo que juega Cedillo, hablarle a esa gente, porque eso puede provocar una afectación financiera en nuestro país en el marco de lo que se viene a raíz de las cosas que hace el señor Donald Trump. Entonces, ese es el tema con Cedillo. No cree usted que aparece nada más porque sí y está dando opiniones al libre albedrío. Sale a golpear al gobierno de López Obrador, sale a golpear al gobierno de Sheinbaum con la intención, por supuesto, de rescatar al neoliberalismo, de situar al neoliberalismo como una verdadera bandera, respaldado por empresarios como el caso de Salinas Pliego, otros más, quienes ese es su discurso y tratan de confundir a la ciudadanía, tratan de confundir a la gente para que la gente piense que no, que en realidad sí, que Cedillo era, la forma de gobernar de Cedillo era la adecuada. Y tratan de afectar un legado, porque eso es lo que les duele mucho, pero mucho, mucho, mucho el legado de López Obrador. Les duele mucho que la gente les diga que López Obrador fue el mejor presidente de la historia. Les duele muchísimo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que representa López Obrador es insignificante. Para ellos lo que representa Claudia Sheinbaum es insignificante, es desechable. Para ellos lo importante es el blanco anglosajón con lana, en pocas palabras. Así de sencillo. Eso es la realidad en torno al discurso que trae Cedillo y esta tercera carta en donde insiste en que un reputado actuario venga y haga la auditoría, por favor. O sea, va a ser uno de los cuates de Cedillo, ¿no? De los organismos internacionales que palomea Cedillo. O sea, por favor. Y habla de democracia Cedillo cuando, insisto, o sea, destrozó, o sea, hubo de todo en esa época de Cedillo. Y habla de democracia, se atreve a hablar de democracia, porque dicen, va a votar la gente. Y le dice a Sheinbaum, usted llegó por la democracia, defiéndala. ¿En qué momento Sheinbaum está tomando decisiones dictatoriales? ¿En qué momento Sheinbaum está tomando decisiones autoritarias? Es como los ridículos de TV Azteca, que salen a decir que es censura con A. ¿En qué momento se les está censurando nada? Se está poniendo un límite a un gobierno extranjero para que no esté metiendo comerciales. Ese es el tema de fondo. Ese gobierno extranjero. Y utiliza a sus corifeos de diferentes niveles para que salgan a defenderlo, ¿no? Porque lo que están defendiendo en ese marco es el derecho de Estados Unidos de intervenir literalmente en México a través de los medios de comunicación. Como ya sus famosos tanques de pensamiento ya salieron sobrando, ya los financiados por Claudio X y demás ya no tienen peso ni credibilidad alguna, bueno, ahora intentan llegar por otro lado y por supuesto intentan defender, ¿no? Ese derecho que creen tener al momento de que pagan algo.
Y por eso Televisa y TV Azteca hablan de censura, no porque les critiquen los contenidos, eso es mentira, mentira, ajá, sino porque les están limitando su posibilidad de llegar a acuerdo con los gobiernos extranjeros para meter las pautas que ellos quieran, porque les están poniendo en orden, ese es el tema con ellos. La oposición está perdida, está totalmente perdida. A ver, manda un hombre a hablar de autoritarismo, el mismo que masacró indígenas, que reprimió estudiantes. Manda a hablar, manda a criticar la política económica de la 4T al hombre que creó el FOAPROA. Manda a, manda a criticar la reforma judicial al hombre que dio un manotazo y desapareció la Suprema Corte de Justicia en ese momento. Se da cuenta el nivel ya de realidad alterada, dirían los chavos, que vive la oposición. Y habrá quien diga, ¿por qué Cedillo? Porque para mucha gente de la oposición, Cedillo es su carta más importante, es su carta más triunfante. Lo vimos con Denise Dresser, recuerda, cuando Denise Dresser lo defendió a ultranza y dijo que era que había sido un gran presidente y un demócrata, ¿no? Y Lorenzo Córdoba, por ejemplo, y Aguilar Camín, y Jorge Castañeda, y Héctor de Mauleón, y todo Enrique Krause, y todo este séquito, que para ellos realmente Cedillo es un dios. Y conductores como López Dóriga, como Carlos Marín, como todos y cada uno de ellos. Y se agrega Gómez Leiva. No, o sea, como para ellos Cedillo realmente sí es la carta porque tiene, dicen, en su idea, tiene credibilidad, tiene congruencia, tiene resultados, tiene méritos. Es decir, se creyeron su propia mentira, caray. Se creyeron su propia letanía. Se creyeron la falacia y la burbuja en la que vivieron durante años. Y eso es mucho más fácil que de repente correr la ventana, la cortina, ver hacia afuera de la ventana y darte cuenta Acteal, darte cuenta el charco, darte cuenta Aguas Blancas, darte cuenta del UNAM, darte cuenta de presos políticos, darte cuenta de activistas perseguidos. Así de sencillo. Es mucho más fácil no vivir en una burbuja y tratar, pero ¿sabe qué es lo cínico? ¿Qué es lo ofensivo? ¿Qué es lo indignante? Que nos quieran convencer otra vez, que nos quieran volver a decir que sí, ¿no? Que fue un gran presidente. No, no lo fue para las élites. Y lo peor es que él también se la cree y sale a hablar, que les digo, para mí, esa es la razón por la cual sale Cedillo. ¿Cuál es el fondo? Lo que les mencionaba. Cedillo habla a nombre de empresas, a nombre de transnacionales, a nombre del gobierno norteamericano, me atrevería incluso a exagerar un poco. ¿Por qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Pues obviamente de presionar, obviamente de influir en ciertas decisiones de inversionistas y demás. Eso es lo que está haciendo Cedillo. Generar una inestabilidad en el gobierno mexicano, pero se van a topar con pared. Porque la forma en la cual se ha manejado la información, la forma en la cual se ha manejado la información ha sido clara. Habrá gente que esté a favor y que crea que Cedillo fue un buen presidente. Tiene todo el derecho a expresarlo y está muy bien. Son opiniones de cada quien. Pero la realidad es una, los datos son uno, las cifras son una, y no las cifras macroeconómicas. Ese es el punto. Porque seamos honestos, Cedillo es el último que puede hablar de democracia, es el último que puede hablar de libertades, es el último que puede hablar de un manejo económico eficiente, es el único que puede hablar, así de sencillo, es el último que puede hacerlo. Porque ahora se lo dije, para mí Cedillo es peor que Salinas de Gortari, para mí, ¿no? En muchos sentidos, en muchos sentidos, ¿no? Pero, a final de cuentas, es parte de toda esta discusión que se ha venido gestando y que algunos han ido tomando como bandera, ¿no?